Oh, weón. Aguante Ramiro, weón. No le tengo miedo a nada. Toda la gente en la casa, en la tele, en todas partes. Donde están escuchando este podcast, bienvenido al regreso triunfal, ¿no? Esto es Opíparos Podcast. Partemos ¿Sí? con el ¿Lo presento o qué quiere presentar? Full Metal Alchemist. De todo el simbolismo, toda la temática detrás de la obra de Arakawa, pero en especial recordar la primera versión que se conoce comúnmente como Full Metal Alchemist 2003, aunque creo que un poquito antes. Claro, la más reciente Brotherhood. Exacto, que en realidad, de hecho, Brotherhood en términos simbólicos es mucho más rica que la versión antigua, pero la versión antigua tampoco se queda atrás con el simbolismo. De hecho, un poquito es más no siniestro, pero igual es como más deprimente. Sí, ahí, un poquito mucho más oscura. Sí. Igual es un caso curioso, y te digo yo que la vi en los primeros capítulos porque ustedes la han recomendado hacia full y del mundo anime de lo mejor se sabe, pero yo insisto, mi mirada siempre va a ser más desde como de buen externo, de afuera. Y la verdad es que las dos están súper bien catalogadas. Sí. Como que no hay una cuestión como de, esta weá la mató, esta weá era buena, la mataron, o era mala y la revivieron. Es como casi como elige tu camino, pero las dos son buenas, como una weá así. Sí. Y más encima que el protagonista tiene diferentes visiones del mundo, de su mundo What If, en las dos, ¿cachai? O sea, las dos son igualmente válidas como personajes. Y encima lo curioso es el viaje, porque obviamente existe un viaje del héroe, pero es un viaje del héroe más simbólico todavía que el viaje del héroe como tal. Bueno, siempre por eso yo creo que esta es como una advertencia para que la gente también, porque hay veces que al usar alguna obra de tantos elementos que existen en la vida real, conocimientos que existen en la vida real también, a veces la gente igual se pierde, entonces empieza como a agarrarse de que esa obra es real, ¿cachai? Es como ese mundo es real. No sé si se entiende, pero es como decir que este mundo es un what if, ¿cachai? Partiendo que un what if es un mundo, ¿qué tal si? Que es un mundo deprimente. Pero eso desde luego, o sea, eso es todo anime y fuera de anime. El cómo analizar cuestiones de ficción y fantasía, de hecho, el tipo de lo que es un mundo maravilloso completamente alejado, tipo, no sé, un mundo Tolkien, a cosas que literalmente pueden pasar en tu mundo con ficciones. Y claro, esas suelen tener muchas, como que calan más, porque de hecho, uno siente que te puede afectar en el día a día. Claro, y de hecho si hago, justo me agarro de la obra de Tolkien, porque obviamente estamos hablando de un autor converso, el papucho máximo a la fe católica. El papu de papus. Si ponemos la obra, por ejemplo, el concepto de no de un mundo feliz, sino que salvación para la humanidad, en algún punto el mundo de Tolkien tiene salvación. Obviamente después de muchos sacrificios de todo tipo, o sea, mueren varios personajes, bueno, hay un dolor, un sufrimiento, pero en el mundo de Full Metal Alchemist es totalmente deprimente porque todo lo que te muestran parecido a este mundo es más corrupto o probablemente muy parecido a lo corrupto que es el mundo real, ¿cachai? Entonces eso es lo peligrosamente parecido que es, y con lo que la gente engancha y dice, weón, así es el mundo. Y no, weón, siempre recuerden que igual ese mundo no tiene salvación. De hecho, literalmente, en ese mundo, al tener como ese concepto de magia, pseudociencia, que es la alquimia, las almas, la gente al morir, prácticamente la energía que permite el uso de alquimia en el mundo. Claro, ocupa la piedra filosofal. De hecho, y ahí venía el punto, obviamente teniendo la mini introducción que es la alquimia. Y bueno, hoy en día es una pseudociencia, pseudociencia sincrética, ojo. La alquimia es una pseudociencia sincrética. ¿Y qué es una pseudociencia sincrética, Jaro? Para los que no sabemos. En este caso que no nace solo de una cultura, porque la alquimia como tal es de origen islámico, ¿ya? Pero en este caso los conocimientos son compartidos del platonismo, neoplatonismo en este caso,
que era más emocional, en contraposición al aristotelismo. Los magos caldeos, que también tiene parte ahí, la cábala judía, sí, los famosos Sephiroth y los Qliphoth. En este caso, en Fullmetal Alchemist, de hecho, la puerta está el Sephiroth. Las bolitas, sí, son los Sephiroth, que es del famoso árbol espiritual gnóstico de los judíos. Eso también tiene que ver algo con... puede que me equivoque. En Evangelion, ¿te acordáis también cómo... También está el Sephiroth. El de Sephiroth, claro. Ya, perfecto. Ese es Sephiroth. También, lo mismo. Sí, no, por eso, como que a los japoneses les encantan estas cosas. En Final Fantasy también está Sephiroth. Oh, no, si el nombre, les gustan los nombres. Sí, me parece, los nombres, los conceptos. Es que le gusta mucho superficiales. Los judeos cristianos. No introspectivos. Como que acá, bien repetito, como que siempre he sentido que los buenos le gusta mucho todo lo que es como ángel y demonio, ¿cachai? Como Dios, el diablo y tal, sí. Pero no lo veo de un sentido religioso, sino como más... No. De hecho, si me agarro de esa cosa, de esa frase que acabas de decir, básicamente el cabalismo trata de eso, porque te pone los Sephiroth, que son virtudes que están ligados a ángeles, a una orden angélica desde el punto de vista arconte. De hecho, los arcontes vienen de ahí también en otras obras de ficción, videojuegos, libros, en StarCraft, creo que están los arcontes. Y es que hay un... Puta, es que esta wea es tan bacán. Que es bacán porque entretenía, o sea, a mí me entretenía mucho conocer estas cosas. Que hay un concepto, si no me equivoco, de Paracelso. Probablemente esté equivocado. Pero es una frase que se dice, como es arriba es abajo, que es como fundamental en la alquimia. Y como es arriba el Sephiroth, abajo es el Qliphoth. Los Qliphoth son de los demonios. Es como la contraparte del Sephiroth, del árbol Sephiroth, pero de los demonios, ligada como a los daimones. Ok. Y son iguales en el gnosticismo. Se habla mucho de un péndulo. De hecho, mucha simbología gnóstica se puede identificar por el uso de contrapartes. A ellos les encanta, de hecho, la parte sintoísta. O sea, sintoísta, ¿cuál es la de los chinos? Taoísta. Uh-huh. Porque ellos ven el tema de lo opuesto. Está el plano material y el plano espiritual. O el plano mundano. De hecho, el plano material para ellos es mundano. Y el plano espiritual es el lado... De hecho, ellos siempre tratan de justificar el lado mundano en un camino de purificación al lado espiritual. ¿Cachai? Ese movimiento pendular, oscilante de punto a punto, eso es lo que ellos quieren lograr, hacer ese viaje y no quedarse lo mundano. Esa es como la justificación, ¿ya? Okay. Obviamente, acá, como estaba comentando anteriormente, los primeros alquimistas escritos, los primeros escritos alquímicos son como alquimia como tal, es islámica. Pero como les dije yo que era sincrético, es porque estos escritos ya habían algunos tratados alquímicos más relacionado a la parte espiritual en la época, ¿cómo se le dice esa? Creo que la Roma tardía, cuando ya estaba por caer, Roma occidental, y cuando la parte oriental había sido como que el imperio bizantino básicamente ocupó la parte oriental. En esa época, obviamente, el imperio bizantino era ortodoxo, cristiano ortodoxo. En ese entonces era cristiano. De hecho, ellos se decían verdaderos cristianos con respecto a estos bárbaros de Occidente. No, así era la wea. Sí. Entonces... Pero es que estaban en la decadencia misma los buenos de Occidente, weón. Es que eran bárbaros, pues, sí eran bárbaros. Literalmente, su máximo referente militar era un hijo bárbaro que era Flavio Decio. Sí, el último gran romano tenía origen gótico. Somos góticos. No, el gótico. Escuchaba Esa es la data que nos tiró este weón.
Post-prank. Escuchaba, ¿no? ¿Cómo se llama? Lacrimosa. Claro, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama otra? La que dijimos la otra vez, Ninfetamin, ¿de quién era? Los Cradle of Filth. Cradle of Filth. Pero esa bueno es. Sí. También es algo gótico. No, pero igual los góticos escuchan. Yo Incluso metería tengo una compañera media goticona y escucha hasta Darkwave, así que. Ah, todo gótica vale. culona. Como la mía austral. Gótica culona. Gótico culona. De hecho, a uno le. Puta, ¿cómo decirlo? Hace frío, weón, y muestra harta cana, entonces uno tiene que decir empieza la Biblia en esto. Mira cómo le baja punto a la parte académica con su. Sí, no, así, se agradece. No, se agradece. Profe Jano, es incorrectible, profe Jano. Pero es que uno pelea contra sus bajas. Hace frío, weón, hace frío y hay fotos de mierda. El hombre toma el pelo. Ay, no, pues, calmado. Es que aparte que yo tenía mal hábito de la gata oculta, entonces como que dije, no, esto es una trampa. No, pero es gótica. La mía austral está harto. La mía austral, para no ser tan mayor, está harto hecha bosta. Sí. Con mucho respeto, pero no. De puro psicopatía. Yo creo, la mente le cagó todo. Destruyó su parte espiritual, estaba tan corrupta que también afectó su parte material. Eso es, ¿cómo se llama? Volviendo al tema. Psicosomático. A volver al tema. Ya, dímelo mal. Y la cosa es que, bueno, mucho simbolismo gnóstico. Uno de los, en la obra de Full Metal Alchemist, para no están en la parte. Está partiendo por el símbolo de la cruz de Flamel, que es la cruz que está detrás de. Que usa Edward Elric en su icónica capucha roja. ¿Una capucha? ¿Cómo se podría decir? Hoodie, caperuza, capucha. Sí, una hood. Y creo que también tiene Alphonse, lo tiene en un brazo, que en la versión 2003 es un símbolo que se lo traspasó la maestra de su maestra, que en este caso era Dante, pues, weón. Bueno, Dante es mujer en esa versión. Pero Dante obviamente usaba el símbolo de Flamel, que está basado en la cruz gnóstica de los sufistas. No sofistas, sufistas. Es una secta gnóstica, como ya lo había dicho, que usan una imagen bíblica que es la serpiente de bronce, pero en este caso en forma de caduceo, que el caduceo es un símbolo hermético. A eso iba. Muchos escritos de estas sectas gnósticas antiguas, todos los autores firmaron, se está comprobado por el tipo de letra que son distintos autores, pero todos firmaron como Hermes Trismegisto, porque Hermes Trismegisto es el nombre que decidieron darle al maestro máximo de estos conocimientos ocultos. O sea, al final eso es lo gnóstico, claro. Es lo que está oculto, lo que no ha sido revelado. Entonces, obviamente el caduceo es como parte de Hermes. Hermes Trismegisto al mismo tiempo también es Horus. Pero no es el Horus que todos conocemos, es un Horus iniciado. Iniciado en estos ritos ocultos. Entonces, en este caso es una cruz gnóstica, la cruz de la serpiente, con una corona y con alas. Las alas son de Hermes, del Hermes que todos conocemos de la mitología griega. Claro. La corona en realidad representa el camino de iluminación, en este caso la iluminación y purificación, lo que comentaba anteriormente. El camino de iluminación y purificación es la purificación material a lo espiritual. Y ello obviamente en el mundo de Full Metal Alchemist hay tabúes. Claro, pues, en el primer capítulo, en ambas versiones creo, hablan de eso. El mismo, sí, porque en la versión antigua es el cura el que tenía la falsa piedra filosofal. Claro, no, sí, y lo más cuático es de dónde viene la piedra filosofal. Claro, spoiler spoiler de una serie que tiene como 20 años ya, 20 para pasar. Claro, pues, uno de los capítulos más impactantes de los primeros capítulos. En la ciudad de Lior.
Claro, y están leyendo los documentos y así como, buenas cabros, ¿cómo están? Y tapan la cagada tanto el Edward como el hermano, como el Alphonse. Y él queda, pues así como, porque ellos querían la piedra filosofal para poder, como de, bueno, esto no sirve, y cacharon que la piedra filosofal estaba hecha de alma, de persona. Entonces, existía. Claro, es como... es como que la serie iba a terminar casi como en los primeros 3 capítulos. Bueno, ríe de esa mierda, pero cuando una serie logra eso, ya sea anime, película, o sea, anime, persona, lo que sea, el formato que sea, hay algo muy bien hecho, weón. Porque sacarse finales del hoyo para impactar es re fácil, pero la mandan a la mierda, weón. Y no, y esta weá, claro, y al final tú la volvías a ver y decís, oh, esta weá está ahí por esto, te culea la mente. Ahondaba el lore el tema de las falsas piedras filosofales. Y el asunto justo era ese, pues, que el gran tabú es como que ellos seguían esta famosa ley de causalidad de la ficción, que es técnicamente la misma ley filosófica que existe en este mundo. Toda acción tiene reacción. Y uno de los grandes tabúes era romper esta ley, pues. ¿Y cuál era ese tabú? Traer a la vida a una muerta. Ellos querían devolver a la vida a su mamá. Obviamente, Edward en la serie creo, porque esa ley la creó él más que nada, pues. Él creía que era... No, él lo creó como mantra, porque la ley sí existe, que es la ley de equivalencia de intercambio, que es más es gnóstica, obviamente, de la alquimia. Pero obviamente en un punto le dijeron que esa no era una ley absoluta, porque no hay absolutos. La única ley absoluta que era la que regía el mundo de Fullmetal Alchemist era la ley de causalidad. Pero la ley de la alquimia se la pasaron por el asterisco hartas veces. Pero eso también, pero sí había cierta validez de la ley de equivalencia de intercambio, porque para crear la piedra filosofal se necesita solver y coagular. Solve et coagula. ¿Verdad? De hecho, cuando se crea... Y encima eso es lo más cuático, porque una de las etnias que se muestran, que son los ishbalanos, que son como árabes. Sí, pues. Y ellos ya tenían conocimiento anterior a los que tenían en la nación como más desarrollada, que era Amestris, sobre la alquimia. Que era la piedra del gran arcano, que era como más poderosa, entre comillas. Pero más que más poderosa, requería más sacrificio. Por eso es roja, porque está hecha de humanos. Hola. La piedra filosofal y la piedra del gran arcano, que es la misma, está hecho de humanos. Esa parte es muy bacán, porque la primera es que la mostraron. Es que los desintegra, güey. Los desintegra a todos los soldados. Era una trampa, habían hecho un círculo gigante, un círculo de transmutación, que son muy parecidos a los sigilos de los Sephiroth. Era algo muy parecido, bueno, no creo que no. Es lo que estaba haciendo en el primer capítulo de Brotherhood, no me acuerdo el nombre, bueno, el alquimista de hielo, pero era por otros motivos. Pero sí. Porque estaba tachando un círculo gigante de alquimia, porque se sabía que, claro, por Kim Bradley, entonces el loco... ¿Cómo le dicen? ¿El Führer? El Führer, pues. Bueno, pregunta paréntesis, para ustedes que la han visto, o sea, como bien y claramente yo no, la pondrían como en un top 3, me refiero a Brotherhood, pero en realidad podría ser cualquiera de las dos, como top 3 de todos los tiempos, anime. Yo digo que sí. ¿De más? Sí. ¿De más? Es un anime que literal es más compleja que la chucha, no en el sentido, en un mal sentido compleja, sino que es como bien desarrollado, como que le metieron de verdad como cabeza y corazón a la wea, no es una serie hecha en la rápida. No, para nada. No, hay estudios, hay muchos estudios. Se nota que en general, entre los que ven muchas series, suele estar así como, bueno, tenés que ver esto, así como demasiado imprescindible. Vete la 2003, llora, piensa, tómate un tiempo y de ahí veile Brotherhood como para votar. No, pero... Para recuperarte. De hecho, claro, es como... Hasta hoy en día, es como saber popular. Fullmetal Alchemist mira, voy a decir algo pero me voy a contradecir, porque está la página My Anime List, o MAL, ¿cachai? Para lo conocido, que es una página en internet que si buscáis un anime y le ponéis MAL y te manda al My Anime List, que es una página donde interactúa como la demo
gracias al poder del voto, ¿cachai? Entre usuarios. Te creas una cuenta y ahí vais como catalogando, puntuando series, anime, manga, películas, todo lo que es como referente a ese mundo, ¿cachai? Y entonces siempre hay un top. Bueno, así como Lojano además que también lo sabe, porque si hay visto alguna vez como top 10 manga en el mundo, ¿cachai? Por puntuación, por valoración que le dan a la wea. No me acuerdo ahora muy bien el top 10, pero bueno, top 3 siempre es como Vagabond, que es del mismo autor de Slam Dunk, Takehito Inoue, Yo-Yo, la parte de Steel Ball Run, y la primera es Berserk, ¿cachai? La wea está como en ese orden, y bueno, para abajo después obviamente después sigue, eso es lo que es manga y esta es lo que es anime, y en anime durante mucho tiempo estuvo Fullmetal Alchemist Brotherhood, ¿cachai? Porque era como lo más valorado, hasta que después vino Frieren y como que lo destronó, entre comillas lo destronó, porque personalmente no considero a Frieren por sobre Fullmetal Alchemist. Es buena, muy buena, pero Fullmetal Alchemist es mucho más completa, y porque obviamente está terminado, ¿cachai? No podemos decir como Frieren todavía creo que influye mucho eso, cuando una serie está en desarrollo, o serie o anime, pero cuando la historia está todavía inconclusa, es tentador decir, oh, esta es la mejor weá del mundo. ¿Y qué pasa si después la recontra cagan? Obviamente eso va a afectar, pues, weón. Entonces claro, lo que está terminado y sigue siendo bueno ya tiene un mérito en sí mismo. ¿Cachai? Porque lo que está todavía inacabado es susceptible a que la weá se vaya a la mierda. Hay casos por montones, no sé si tanto anime, porque yo no conozco tanto animes, pero a nivel de producción tipo serie, hay series que se van a la cresta en los últimos 3/4 de la serie o la temporada final. Y de verdad que mata el análisis, pues no podéis dejarla como el top si de verdad se van a la cresta. Eso como se llama esta weá, Stranger Things, por ejemplo. Yo soy odioso, me gusta poner ese ejemplo. O Juego de Tronos, que parte muy bien y después se va a la cresta, ¿cachai? Como ejemplos varios. Como que partí con una idea, pero si no pudiste como alcanzar la wea, después como chucha, no, ahí quedó, ya era la wea, cabrón, nos bajamos, no, una serie ya tiene ese estándar de muy bueno o excelente o algo positivo y ya está terminado, de verdad que es más fácil agarrarlo desde ahí. Una serie que está inacabada puede tener, o sea, se reconocen las cosas buenas. Hoy a Frieren me gusta mucho y yo de las pocas que sí veo, pero de literal, si la historia se da a la cresta después, te baja el listón, po. Igual es súper injusto porque en el caso de hay series que tanto anime como occidentales en el último tiempo es súper quisquilloso el usuario, el consumidor, y muchas veces los buenos pecan de como que no siguen la visión del artista o no están conformes con ello. Bueno, ha pasado así en todas las weas que han terminado ahora por ejemplo en la Shonen Jump, Shingeki no Kyojin, Chainsaw Man, ¿cachai? Porque a lo bueno no le gustó el final. ¿Hay diferencia entre lo que hace el mangaka y la serie? O sea, se supone que una adaptación no se... Al contrario de las adaptaciones como occidentales, como The Voice, por ejemplo, que lo bueno es como que se toman muchísimas licencias y es como, ya, yo no lo voy a hacer igual, no la voy a hacer igual, sino que voy a hacer como mi versión, y este personaje ahora va a ser mujer, este va a ser negro, este va a tener estos poderes. A partir de tus elementos yo cuento mi historia, pero entonces, ya no es tu historia, porque si era una adaptación. ¿Cachai? Entonces ya no es la wea que estáis viendo, no es como, no sigue con los cómics, la novela gráfica original, te cambia todo, ¿cachai? Que rara vez pasa en el manga, y cuando pasa usualmente, tampoco como que lo sepa mucho, pero queda la caga, es como en Promised Neverland, se enojano en Los Pollitos en Fuga. Exacto. De hecho se parecen mucho. Bueno, es que esa weá, imagínate que... Chucha, es que hay un antes y un después. Porque no sé si habéis visto, Esteban, Promised Neverland, Yakusoku no Neverland, que es un... A ver... Es como una distopía. No la he visto. Sí, Promised Neverland, como el Neverland prometido. Lo que pasa es que es una historia distópica que cuenta sobre unos niñitos que están como... Tú lo mirás como, no sé, huérfanos. ¿Cachai? Que están siendo como criados, tienen números en los cuellos y como que lo pasan súper bien todo el día. Hasta que de repente seleccionan a un niño, usualmente el más inteligente, y se lo llevan. Y tú decís, bueno, lo adoptan, po. Pero al final resulta que no lo adoptan. O sea, no para eso, ¿cachai? Sino que... Esto es el primer capítulo, por si acaso.
Sí, se cayó el Jano, ahí volvió. Pobre Jano. Sí, no, que se fue a negro la... Sí, desapareció como Pensé que no quería escuchar lo que hacían con esos niños de Promise Neverland. Se lo almuerzan. El manga era prometedor, weón, pero lo mató la segunda temporada de la adaptación. Lo que pasa es que, claro, al principio iba súper bien. ¿Es una adaptación en live action? ¿Cómo? Es que No, claro, me parecen estos niños y todo. Y hay una, pero ese es Japo. Hay como una adaptación de humanos. Es que pero esas adaptaciones siempre son faloperas. Sí, es como material para los japos. Pero ya los monitos están peor. Mira, bueno, en realidad. El de pelo naranjo. Sí, ya está la chiquilla que es la de pelo naranjo, que es la Emma. Está el chiquillo de pelo blanco. ¿Cachai? Mira, no es malo, de hecho podría recomendártela. Pero bueno, así te juro que es como cuando tú decís, estuvo buena, sigue. Y yo te digo, bueno, es mejor que no siga. Como para. Es como que te quedes con lo que viste. ¿Por qué? Déjala hasta ahí, ¿no? Lo que pasa es que el manga iba por una línea y aparecían como, puta no sé, voy a inventar, pero para ejemplificar solamente, porque yo no lo leí. Yo solamente consumí las 2 temporadas. La primera es muy buena y la segunda como que hace un resumen muy rápido y muy abrupto y muy feo de personajes, ¿cachai? Entonces se supone que en una parte, es que igual es spoiler, se supone que debería aparecer un personaje que es sumamente relevante en el manga. Porque bueno, así como es el MVP de la weá, y dentro de la serie animada no está. Y te cortan como 3 arcos, ponte tú, arcos grandes. Pero el que tomó esa decisión, hijo de puta, porque al final cambia caleta. Y de hecho, sí, se truncó demasiado toda la serie, porque es como, bueno, si no querían animar esto, lo hubieran dicho, weón. Porque el final, por lo menos en la serie, es muy rápido y como que aparecen diapositivas. Como, y hay que cuando terminan las teleseries del Mega y están todos casados y con hijos y... Ya, eso mismo, pero con fotos. Imagínate eso, pero con fotos. Y te muestran con la familia y los hijos. Bueno, ¿no? Había personajes es como renunciar a la wea bien, es como ya terminó esta wea, hacemos para acá y chao. Bueno, sí, es como que si en el manga hubiera muerto un personaje súper relevante, en el anime no. Y aparecía y como que tuvo redención. ¿Qué mierda? Lo piteado de ese tipo de decisiones cuando cambian mucho es que después se ramifica una historia completamente diferente a la que no podéis volver. Exacto. Porque, y fuera wea, yo repito que de la wea a nivel occidental lo de Juego de Tronos, y pasa esa wea cuando el libro llega hasta un punto y el escritor ya no publica más de esa saga, porque publica otras cosas del lore, pero, o sea, del universo, pero no de esa saga en particular, y la serie tiene un ritmo de tenemos que sacar la serie este año, toman decisiones que después la wea no podéis volver. Entonces literalmente hay personajes que no revivieron y ya no los puede incluir. Oh, spoiler, en Juego de Tronos hay personajes que mueren en la serie me desviaron del tema. Disculpa, Jano. Era solo hacerlo un poquito más digerible el tema, pero vamos a ver a la de sufismo. Sí, disculpa. No, eran ustedes, se fueron a la cresta. Ya me voy calmado. Se va al demonio. No, sí volvemos. Pero no. No, se fue el no es hueveo que cuando hay se hacen como líneas paralelas, no podéis volver a pegarte a la historia original si ya no reviviste un personaje o mataste a un personaje que sigue vivo, ¿cachai? Son cuestiones demasiado importantes y pasa caleta, sobre todo quizás a nivel occidental, que es la que más conozco, que mira que se la pasan por los huevos, ¿cachai? Entonces al final es como, yo tomo tu historia original porque tengo los derechos, pero cuento lo que yo quiero contar. Es válido, no sé si es válido, está legal, o sea, es parte de tus derechos al tener los derechos literal de la obra, pero no hay correcto. un espíritu original que se rompe. Es cierto, pero... por eso es legal, pero no es lo correcto. No es, para nada, pues, weón. No es ético. Y esta es la frase fácil de decir, es una adaptación, no tiene por qué ser original. Por un lado, pareciera que sí, pero cuando literalmente tu obra se llama como la obra original, cuando te empecé a tomar una decisión que es diferente al principio que lee, te va marcando diagonales, o sea, ya no deja de ser como algo que se va a encontrar, se van a ir a la chucha, ¿cachai? No se van a encontrar más. Mira, si te sirve de consuelo, a Arakawa le encantó la versión 2003, de hecho le gustó como
what if de su serie. No, es un caso bacán y sirve para volver a tu punto. Pero pasa una de cada 100 veces. De hecho, sí, es muy raro que eso haya pasado. No, se lo pasa por donde no da el sol. Porque si no, se pegan un Alan Moore y listo, pues, bueno, Alan Moore así como, a ver tu wea, fea tu wea, no me incluyéis nunca más, ¿cachai? No me invité a tu cumpleaños. Pero es que y aparte después se lo cagaron, pues, weón. ¿Queréis tu derecho? Saca más publicaciones de la wea, no tenéis tu derecho. La vida del autor, weón. Pero así con esta cosa. Vuelve. Ya, vuelve. No me acuerdo dónde quedé la última vez, pero creo que iba a haber justo mencionar el tema. Mencioné lo de la cruz de Flamel, sí, ya. Sí, estaba. Bueno, claro, el Uroboros gnóstico, que no tiene nada que ver con el Uroboros del eterno retorno de Heidegger. No, para nada. Aunque hay veces que decían que Heidegger era gnóstico, no es verdad, no hay pruebas de ello. ¿Puedes comentar para la gente en el estrado? El Uroboros es el diagrama de la serpiente que se come su cola. La serpiente que se come la cola. Y que en este caso es el símbolo que todos los homúnculos tienen en la lengua. En alguna parte de su cuerpo. Sí, ¿es lo que ¿cómo es? ¿Lo reconoce? Claro, lo reconocible. O sea, a ver, deja recordar. Uno lo tiene en la lengua, la otra lo tiene en el ojito. En el escote, el otro en el ojito. El Kimberly lo tiene en el ojo, po. El Envy. No, lo tenía como el tatuaje de vientre. Ah, no, arre. El puto. Lo juro lo tenía en los pechos, ¿no? Ah, bueno. Sí, pues dije en el escote. Ah, esa era. Pereza nunca se vio. O sea, en la versión 2003, pues estamos hablando de la 2003, que Pereza era la mamita. De hecho, no era la mamá. No, pues. Ese era el punto, que son unos músculos. ¿Cómo que la mamá? Es curioso. No, o sea, tienen los recuerdos, pero al final son seres sintéticos, pues están basados en. Porque pero no son Pereza era el bueno cuando fueron a pelear allá al frente de las nieves. No me acuerdo el nombre. Era un grande, pues. Sí, pues ese era un mono, un hueón. Un hueón así gigante que a cada rato decía que molestia. Mendoza. Sí, los de la hora Brotherhood, cada uno está como más ligado al pecado que representaban. Pues en la versión antigua no necesariamente. Perdón, en verdad, tiene razón. Disculpe, tiene razón. Podría interrumpir su decanojano. Pero técnicamente siempre simboliza el ciclo eterno de las cosas, más que el eterno retorno, como un concepto filosófico, en este caso ¿cómo podríamos decir? Que como las luchas son eternas y esforzarse es inútil, ¿cachai? Como que no es algo es irremediable, no puede ser detenido, ¿cachai? Es como eso, es como que siempre va a volver a pasar. Por eso es un ciclo eterno de destrucción y recreación. Por eso es más gnóstico en este caso, no tan filosófico. Pero Shingeki mierda. ¿Qué? ¿Verdad? Pues Shingeki también. Hay un ciclo que se repite, ciclo de nunca parar. Lamentablemente. ¿Cómo? La misma pelea una y otra vez. Sí. No sé, pero en este caso eso representa. Bueno, Isayama saca el Shingeki no Shippuden. Aquí estamos hablando de pecados materializados. Esos son los homúnculos. Y aparte, ¿qué era un homúnculo? No era humano pleno. Era un humano en el proceso de humanidad. ¿Cachai? Ese era el término del homúnculo. ¿Se acuerdan cuando el profe Jesús, viste? Sí, Jesús era nástico, lo tenía cachado. Sabía demasiado. Me siento como cuando decían que el canciller era un Lord Sith. Así como sabía demasiado gnosticismo el profe. Es que de verdad, lo que le decía al principio, como que no sabía dónde como insertar lo de Jesús. Pero cuando Jesús me recomienda este libro de Sufismo en Occidente, sí, po. Yo lo leí. Me gustaron algunas cosas, no entendí otras, pero literalmente, y me pesa no haberle preguntado así como, profe, ¿nos podemos juntar una hora en el almuerzo? Y preguntarle, ¿por qué chucha me recomendó ese libro? O sea, ¿qué había detrás de eso? ¿Por qué?
De hecho, igual que el Gargantúa y Pantagruel, pues, que la filosofía francesa es... No podría decirte que es gnóstica, pero definitivamente tiene simbolismo masónico. Gargantúa, la verdad, pues, weón. Oye, Gargantúa y Pantagruel tiene simbolismo masónico de ese duro, de la Novo Templi Orientis, algo así se llama. Orden Templi Orientis, sí, esa. ¿Saben qué, cabrón? Ahora, paréntesis. Perdón, sí. Dilo. Sí, dilo. ¿Les interesaría leer ese libro, Sofismo en Occidente? Porque lo encontré en la página de Anna's Arch, los archivos de Ana, piratería de libro. Y es el mismo, es como escaneado. Lo quería regalar. Son como... Pero es un envío de un documento, un PDF. Un PDF, ya, dale. Sí, es un PDF, y es cortito, no es largo. Son cuentos que algunos son un poquito más largos, y cuando digo largo son como 5 páginas, ninguno es largo. Y otros son de una plana o 2. Y literal son cuestiones como que te ponen todos textos que te ponen como no una moraleja, pero sí una decisión. Como que constantemente, de hecho, el único que hablé un poquito con el profe esa vez fue, y si es que miren, el título no recuerdo, pero está en el libro, y básicamente una historia de, era no sé si un rey o un líder o un papá, era como una figura masculina, de con quién se quedaba, y era como que la historia le ofrecía como 3 tipos de mujeres. La mujer que era como muy buena madre, la mujer que era como muy buena no sé qué, y era muy buena amante, y era como se quedaba con una en particular, y al principio eso te chocaba porque era ¿por qué esta y no otra? Y literal, de verdad que me pesa no haberlo conversado más con el profe, porque estoy seguro que me quería decir algo y no lo entendí, weón. Puta la wea. De hecho, claro. Pero no, y es un texto que está lleno de cosas así que te deja como el porqué de las cosas. Casi como que si no podría decir que mierda del sufismo, pero... Mira que gnóstico, te dije. Te lo dije. Y la cuestión es que es una cuestión que te pone como de manera constante en cómo podés conocer a Dios, porque... paréntesis. Cuando el profe me pasa este libro, y de hecho me pasa otro que me perturbó porque era una historia en suicidio, y no sé si quería que me matara o no, que era el Verte de Goethe y el de Sufismo. Y la cuestión es que... fue más misceláneo. Es como para saber. Dos, como que quizás quería ver como por qué la tira. Y la cuestión es que el de Sufismo tenía... o sea, no, en realidad, espérate. Llegamos a esta conversación porque yo una vez le mostré un microcuento que había escrito, y era muy en la dinámica de un texto que escribía como conocer a Dios, y que lo escribí cuando tenía como 15, lo guardé un tiempo y se lo mostré a los 16, cuando una wea así. Y claro, entonces el sufismo como que era muy como de textos, era como la... no sé si han leído a Jodorowsky, pero es como todo lo que Jodorowsky le gustaría hacer. Yo solamente vi el toque. Jodorowsky era New Age. Él es seguidor de New Age. Pero ¿cachai? Yo siento que es Jodorowsky vio esta wea alguna vez en su vida y la quiso replicar, pero de manera como comercial. Sí, maldito Jodorowsky. ¿Cachai? Bueno, y esta wea es un texto mucho más antiguo y de literal siento que dejaba cositas. Se los voy a mandar al correo. Si quieren lo ven, si no quieren no. En libertad. Sí, dale, ¿no? Sí, por favor. Dale. Bueno, aparte que estoy de vacaciones. Bueno, hagamos nuestra propia biblioteca de Alejandría. ¿Y qué tanta wea? De hecho, técnicamente la biblioteca de Alejandría tenía hartos de estos tratados mágicos. Estoy convencidísimo que sí, que ahí se perdió mucho valioso. Sí. O sea, al final igual son conocimientos, muchos eran gnósticos, entonces de alguna forma igual era como tradición oral, por eso pudieron igual, entre comillas, muchas comillas, okay, pudieron recomponerlo. Es que igual ese era un compendio de como todo lo que en ese entonces se conocía como el antiguo mundo. El antiguo mundo, la conocimiento de todo tipo, sobre todo de los ritos órficos, ¿cachai? Los secretos de Leucino, y sobre todo los textos que se perdieron, se fueron a la mierda, incluso hoy en día, que eran de las primeras civilizaciones indias. Porque hubo una más antigua que los primeros reinos de la India. No me acuerdo cómo se llamaban, weón. Ahí me pierdo un poco, pero sé que había una que era muy antigua, que esa como que fue conquistada por los famosos pueblos yamunayas, que impusieron el sistema de casta. Todos los que son arios van arriba y el resto va como bajando hasta los intocables. Los primeros
Oye, dos cosas. Uno, sí, bueno, uno igual. Justo iba a hacer la comparativa de los Clifford. Ah, no, disculpa. No, verdad, lo mío solamente era decir que si se extrañan de repente algunas personas, particularmente el profe Jesús, y que en su instancia, igual yo quizá no era tan curioso en el tipo de conocimiento que manejaban todos. Yo estaba como con otros intereses, pero pasan los días, pasan los años y decís, ¿verdad, po? Que esto lo vi, lo recuerdo porque nos enseñó el profe Jesús tiempo atrás. Entonces como que sería bacán como... El profe Rosa también enseña esa web, pues por eso hablaban. Sí, pues, ¿cachai? Coincidencia esa sincronía que había entre ellos dos, pues, bueno. La cagó. Pero hubiera sido bacán haber aprovechado mejor esa instancia, pero como igual uno no estaba tan desarrollado mentalmente, bueno, era súper ahueonado. No creáis, weón, si yo lo único que me acerqué, por ejemplo, al profe Rosas fue por el tema de Gargantúa y Pantagruel, porque vi como un grabado y era como bastante sórdido el grabado que estaba basado en Gargantúa y Pantagruel, y como que le pregunté, yo dije, el profe sí o sí sabe de esta wea. Eso dije dentro de mí. Ahora, hay un hecho, si uno hubiese preguntado más, hubiese tenido más momentos que recordar y más enseñanza de por medio, seguro. Pero quizás ni siquiera para ello era el tema, quizás para ello el tema era solamente dejo la semilla y ellos la sabrán desarrollar si es que lo quieren hacer ahora, 5 años después o 20. Da lo mismo, es como su camino, su semilla, ¿no? Tienes razón. En efecto. Perfecto, sí, ya disculpa, Jalo. Oye, les pido, yo estoy seguro que la tengo en mi correo, pero para hacerlo más rápido, si puede poner sus correos en el Discord y se la mando ahora porque tengo el PDF abierto. Bien, si querés, te digo mi correo acá mismo al aire y el Jalo también y me recontra boxeo. Claro. No, por eso que anota. Infloglobos. Usa el antiguo nomás, el que tenéis grabado mío, Esteban. Porque todavía lo ocupo porque con ese juego Yu-Gi-Oh! Fotos con P mayúscula. Estoy seguro que Jano tengo 2 anotados tuyos, que una de los lo puse mal y me lo dejó guardado igual, entonces para no mandarlo, para que no me rebote. Pero eso pónganlo en el Discord. Sí. Porque literalmente el PDF que tengo de ese, bueno, fue bacán cuando lo encontré porque me acordaba el nombre, pero no me acordaba la portada. Y cuando lo descargué ya abrí el archivo y dije, es este libro, porque era un libro celeste con el mono, con el logo en la... El mono bailando. Y de hecho se llama Sufrimos en Occidente, Preparación del Buscador. Entonces es un libro que estoy seguro que igual tiene cosas como medias a la base. No es lo más depurado del tema para cagarte la mente, sino que para entrar. No, sí, se lo mando de inmediato, en un parpadeo. De hecho, mira, así como para que... yo creo que el único libro que ustedes van a perder plata, que es como de temas espirituales, es el Corán. El alquimista el Talmud del Corán son los únicos donde ustedes van a perder la plata. Que ustedes pueden resultar heridos mental y espiritualmente. Pero, por ejemplo, muchos libros que han salido sobre masonería y esas cosas no son de masonería en sí. ¿Tú sabes por qué o no? Porque la masonería, así como las sectas gnósticas, que bueno, los masones tienen muchos ritos gnósticos. Lo gnóstico es que tú tienes que estar dentro del grupo para que recién te empiecen a dar esta información oculta. Entonces ellos en sí no son una... No son una... ¿Cómo se dice eso? No son sociedades secretas. Ellos por eso salen como sociedades discretas. Porque todos sabemos que existen los masones. No es como los Illuminati. No se mueven como en la oscuridad. O sea, claro, no son como los Illuminati o el Club Fuego Infernal, ¿cachai? Que son como más... Tienen nombre más como más legendario más que mitológico. Pero la información que ellos te dan es solo si tú estás dentro. Entonces, nunca vas a encontrar libros sobre lo que ellos hacen o sobre lo que ellos creen. Por ejemplo, todo lo que yo manejo es de gente que estuvo y se salió, ¿cachai? Eso sí va a encontrar mucho. Y algunos van a diferir, entonces ahí uno tiene que descargar harto PDF y ahí empezar a ver la tendencia y cuál es como, ya esta weá ya se repite harto, ¿cachai? Otras veces hay locos que tienen como canales de YouTube que son como más ocultos, no son más de nicho y hablan de estos temas. Entonces uno empieza a buscar y claro, pues bueno, te hace sentido.
Bueno, ustedes ya saben, por un montón de veces le he dicho que estuvo muy cerca la wea, pero como yo no tenía nada que ofrecer, tampoco tenía nada que recibir. Por eso ahí se nota que son como más de ese estilo, po, más herméticos en el sentido tanto filosófico como en el hecho. Cierto, enviado el correo, ya está en sus correos. Muchas gracias. Oye, entonces justo iba a comentar el tema de Paracelso, que es como de la figura más legendaria. Ahí está, chicos, juntos. La cosa es que una de las cosas que más me llamaron la atención es el hecho de que, por ejemplo, estuve buscando, haciendo las comparativas, y yo en un punto yo creí que es como que porque existe el mundo como lo conocemos en la obra, la del 2003. Claro. Está la famosa puerta y está el mundo de la alquimia. ¿Dónde está la verdad? En el mundo real están en plena... entre la serie y la película está el tramo entre la Primera Guerra Mundial y el momento de entreguerra en la película. Verdad, sí. Y yo pensaba al principio que el papá, en esa versión, el papá de Edward y Alphonse, que es Hohenheim de la Luz, y Dante, porque eran amantes del pasado, ellos venían del mundo real. Yo pensaba eso, y no, pues son de ese mundo. Solo que en un punto, tanto el mundo real, obviamente me refiero al mundo real, pero de la obra, y el mundo de la alquimia, estaban ocurriendo las mismas... los mismos acontecimientos hasta la Edad Media, en la época de la peste negra. Y ese fue el punto de inflexión, y ahí fue donde uno se fue por el lado más científico, que el mundo real en ese punto, y el otro en el mundo de la ciencia más mágica, que el de la alquimia. Y ahí fue cuando ellos crearon la piedra filosofal en la serie. Pero esta se gasta con el tiempo. Entonces, tiene que haber más de una. Bueno, y se supone que una de estos, el famoso tabú del mundo de Fullmetal Alchemist, la transmutación humana, que es el intento de traer a la vida a un muerto. Porque no se puede, y de hecho se explica con el mismo lore. Porque las almas humanas son el combustible del poder de la alquimia. Entonces, si tú traes el cuerpo, va a venir vacío prácticamente, o vuelve con el alma corrompida, y ese es el homúnculo. Interesante. Y ahí viene el tema de los Clifford y los homúnculos. Opa, buena pasada. Bueno, ahí se supone que Clifford se traduce como cáscara. El Sephiroth es la luz o el alma pura, y el Clifford el inverso, y está vacío. Uno está como lleno, el otro está vacío. O sea, podemos decir que un Clifford es un Chedinja la wea. Sí. Me encanta. Solo por eso entrenaré un Chedinja. Y por eso la transmutación falla, porque el humano ya trascendió, por así decirlo, a este poder, y al devolverlo, lo único que trae es una cáscara corrupta, corrompida. ¿Se entiende? Entonces, bueno, en la Cábala, los Clifford no tienen luz divina. Entonces son parásitos. Por eso son como, por así decirlo, por eso están asociados a demonios. En la Goetia, por lo menos, los Clifford están asociados a los demonios, porque no pueden sobrevivir. Y en este caso hay una especie de parasitismo con respecto a los homúnculos, que ellos solo como que pueden perfeccionarse si devoran piedras rojas, que técnicamente las piedras rojas están hechas a partir de alma humana, porque es una versión imperfecta de la piedra filosofal. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de este parasitismo y robo, es como, por así decirlo, es como una especie de quiero esta luz, la luz que no tienen al ser Clifford,
quieren ser, en este caso ni siquiera son ángeles los Sephiroth. El Sephiroth sería un humano completo. Entonces ellos quieren ser como un humano. De hecho, hartas veces en la serie tienen ese cuestionamiento. De hecho, odian al humano porque no sienten que nunca van a ser como un humano. Porque dependen de consumir esta vida humana condensada para poder ser similar a un humano. Entonces, igual es como están condenados a ser un ser imperfecto. Dirigido. Gnósticamente. Ah, ya. De hecho, si los ven, están rotísimos, porque en ese mundo los alquimistas, por muy poder alquímico que tengan, están basados en... ¿Cómo se llama? Necesitan materiales, necesitan tener cosas para poder crear armas y defenderse. Y los homúnculos no necesitan eso. Tienen sus propios poderes. Está el cambiaforma. Claro. Que cualquier obra, como que el cambiaforma son como ahí nomás, pero aquí está. No. Está rotísimo. Debe ser como de los más cuáticos de los personajes. Que envidia. De hecho, loco, como que... Bueno, claro, pues como que él con la piedra filosofal ocupaba la alma y podía como agrandar su forma. Creo que era como su forma claro, definitiva. Supuestamente ellos podían con la piedra filosofal. De hecho, ellos también buscaban la piedra filosofal, los homúnculos. Pero claro. recuerda que lo habían engañado. Sí, pues. Porque ellos no iban a poder alcanzar no iban a ser humanos de nuevo. Claro. Era como es cuático porque tenían un poder. Poderes, como decía el de Megamente. Y cuando decía inconmensurables poderes, ¿cómo era? ¿Cuál? Cuando le presentaba a Titán que tenía poderes así como... Uy, no me acuerdo, man. Pero esa es una pero buena señal. así, como que son mucho más poderosos que un humano, pero están condenados nunca a ser como un humano. Y ellos querían esa mortalidad, es como que querían sentir de nuevo. Sentir su mortalidad, estar completos. ¿Cachai? Sí. Básicamente sufren. De hecho, los personajes que yo me acuerdo que era Lujuria, sí, pues Lujuria, y Codicia. Uh-huh. De hecho, por eso cuando encontraron algo que tenía que ver, sobre todo restos humanos, del humano en que estaban basados, ellos ahí como que perdían su fuerza. Que es por eso, era lo que lo ataba. Y saber que fueron humanos como que lo hacía... aumentaba este tormento de no poder volver a ser lo que fueron. Es cuático, pues, weón. Y aún así tienen el Uroboro tatuado de que el eterno retorno. Probablemente porque igual era un poco irónico que ellos sus vidas son relativamente infinitas, o sea, vidas son eternas. Claro. Muy bien, Adelante. Dale. Pero nunca lo iban a lograr. De hecho, la misma Dante le dice a Edward, ella misma, que encontraron una especie de inmortalidad, pero en realidad no es una inmortalidad real, porque tenían que traspasar el alma a otro. Y ahí está como la curiosidad que yo encontré, que esta villana, uh-huh. o antagonista, más que nada, antagonista. Sí, antagonista. La única forma que encontró de no sufrir, porque al final es la pérdida en este mundo, al ser un mundo sin salvación, pues a eso venía lo del inicio, con Tolkien. Es más doloroso, es como casi el mensaje que tenía Gilgamesh, que es aprovechar la vida, pero aquí las vidas son cortas, ven todo lo malo que puede ser la vida, con todas las carencias que puede tener la vida. Entonces igual se entiende que Dante quería extender esa vida para tratar de disfrutar más, y al hacer ese ejercicio de extender su vida, estaba emulando la vida de los homúnculos, uh-huh. que es usar al humano como un cascarón, ¿cachai? Yeah. Y obviamente, y es como toda la inversa, pues ella quería hacer eso.
Ella quería vivir, extender eternamente, obviamente, que necesitaba el sacrificio que requería la creación de la piedra filosofal. Y obviamente ahí está también el tema. Que ella siempre ya estaba como corrupta. Pero ella no estaba queriendo trascender, por eso los protagonistas sí, en ese camino del héroe. De hecho, obviamente hubo un quiebre, ¿cómo se dice? No, o sea, literalmente le rompió la mente a Edward porque le refutó con hechos empíricamente que estaba su mantra estaba equivocado. La vida no era justa. No, por la chucha, no sé si estoy acá. ¿Te das cuenta que esta weá podría ser un video ensayo de la puta madre en YouTube? Sí. A nivel de anime y religión y cuestiones como filosóficas, weón, sería la patada, weón. Sería muy bacán. Bueno, aquí he tratado de meter lo menos posible la religión por lo mismo. Lo único que lo tomé igual en el tema del sí, de mejor hecho, si lo hiciera. Que eso fue, porque fue el tema de la salvación. Todos los mundos, y eso es como una constante, todos los mundos ficticios que no hay salvación suelen caer en este tipo de búsquedas, de trascender y de no morir. Entonces Dante buscaba la vida eterna, pero ella se volvía un homúnculo cada vez que es como que retrocedía. Ella se ensuciaba en este péndulo que yo le expliqué, de lo material a lo inmaterial, o sea, de lo material a lo espiritual. Uh-huh. Incluso el concepto original, lo que más la cultura popular conoce la alquimia, es el convertir el plomo, que es un metal tóxico, en oro, que es un metal noble. De hecho, es un proceso de purificación. Se supone, por lo que recuerdo, la alquimia. El plomo, de hecho, es como el último elemento. A ver. Deja buscar. ¿Corroborando? Claro, plomo. Pluvium. Claro, el plomo es el número 82. Es el último elemento, si no me equivoco, puede que esté hablando weá. Metálico, sí, es un metal alcalino. Estable, ¿cachai? Hasta donde yo me acuerdo, o sea, estoy hablando de mis clases de la media, ¿cachai? Que se supone que... Pero ¿cachai o no? Por eso ocupan para la... ¿Cómo se llama? La radiación, ocupan paredes de plomo. Porque el plomo es como... para que no pase. Sí, pues sí, es estable. ¿Cachai? Y lo golpea. Claro, entonces le agregáis un protón y un electrón y claro, pues se transforma en bismuto, que bueno, todavía sigue siendo un metal, pero de ahí en adelante ya la weá como empieza a perder propiedades metálicas. Sí, porque ahí empieza, tú cachai, porque obviamente todos estos elementos que tienen como muchos electrones y muchos protones, como que dicen, no papito, no aguantamos, así que se empiezan a degradar, sí, ¿cachai? Y por eso están soltados por la radiación y la weá. Entonces, claro, el plomo es como el último, es como el bastión de la weá, ¿cachai? Como que el que te lo aguanta, pero porque está ahí resistiendo las partículas. Eso. Entonces, por eso, a eso iba como casi mi reflexión final. Edward Elric también se dio cuenta. De hecho, aquí el que más aprendió fue el que no tenía nada, que era técnicamente un ente espiritual, que era el hermano mayor, o sea, el hermano menor que Alphonse. Uh-huh. Que fue como la mayor víctima de haber roto el tabú, haber transgredido esta regla de la transmutación humana, porque quedó solo su yo espiritual. Pero él fue como el que más aprendió en el camino con respecto a su hermano, porque su hermano igual se terminaba no corrompiendo en sí, pero sí se terminó como ensuciando porque vio la realidad. Porque él vivía en este mundo igual. Él era total. El personaje de Edward Elric en la versión del 2003 más... ¿Cómo sería? Es más lógico. Es más calculador. Entonces... Y el loco estaba tan seguro de sí mismo que cuando le rompen su realidad, le muestran que no es como él cree, queda como en shock, weón. Y de hecho él conoce la famosa puerta y el otro lado,
Y es donde ahí muestra como el final de este camino del héroe, que él obviamente salió enriquecido. Él salió, se purificó de lo material a lo más espiritual. Claro. Y Dante no, bueno, Dante se fue al lobby, pero... Y ella no, pues era todo lo contrario. Ella cada vez se degradaba más, se estaba ensuciando. Ella ya estaba apareciendo en sí una vasija, traspasándose a otras vasijas. También estaba perdiendo el norte. En este camino de vida eterna, ella olvidó lo más importante, que es vivir la vida, ¿cachai? Es el vivir, no el buscar cómo vivir. Eso, importante. ¿Sabes qué me recordó? No tiene absolutamente nada que ver, pero claro, de nuevo el concepto como cuál es el propósito de la vida. Es como la película Soul. También. Porque claro, pues tú no... Oye, película que fue bastardeada, pero bastante buena. Yo creo que mi favorita de... Me atrevo a decir que es mi película favorita de Disney Pixar. Y la última, después de todas las weas, más reguleque. O quizá no. Claro, o sea, yo te digo, sacando la etapa más lujosa, vistosa de la primera parte de Pixar, en donde cae Soul, que creo que lo único que le pesa es salir en pandemia, o por ahí. Pero la película es buenísima. Película mejor con un vacío, weón. ¿Qué verga? Eso es decir, me dejó al pico. Buenísima. Sí, es que ya, bueno, que no me quiero como salir del tema del Jano, obviamente para que cierre bien. Pero sí, es que, claro, como que hay visiones, pues cuando tú eres chico, obviamente tu historia es divertida, después la ves como más de grande y tu historia queda como, oh, la weá, que te pega distinto las cosas cuando eres adulto. Y ya cuando eres adulto y voy a ver una película, como Soul, por ejemplo, que tiene harta weá tiene mucho simbolismo también y que muchas personas como que lo malinterpretan y es como, no, pero es que así no es el cielo. Yo también. Siempre suena muy es que de verdad la veo hace rato. Por lo menos 1 o 2 años fácil. Así que está perfecto para verla otra vez. Es de terapia. Esa película yo por lo menos personalmente la siento como de terapia. Es como, de repente estoy achacado y veo esa wea y es como, sí, loco, sé que vale la pena vivir. Disculpa, Jano, es que... No, se aproveché a dar a alguien en la cresta. No. Pero de forma... ¿Fue a mí? No, Jano, yo no. Sando. Te caché. Es que me acusan de cosas. Yo le dije, si te hace feliz pensar eso, allá tú. No caigo en grosería, no es que me pueden shadowbanear. No queremos eso. Chucha. Sí, pues si ahora te reportan por cualquier lugar. Es muy curioso Instagram, como que hay algunas cosas que te la agarra y te destruye comentarios. Hasta ahora no me ha pasado, pero puede pasar. Y otras cosas que son graves, como que nada. Sí. No, pues necesitamos un Instagram 2, un YouTube 2, un Twitter 2, una versión. Sí, por eso tengo el de los víbaros. No, ese no lo tengo, está indemne. No, claro, pues necesitamos una red social secundaria. Porque todas estas cosas son puros monopolios, ¿cachai? Es como, vamos a seguir haciendo esto porque ¿a dónde te vaya a ir? ¿A Blue Sky? Blue Sky, ¿qué es esa, cachai? Bueno, si este meta cagaste, pues, porque... YouTube no es meta, ¿cierto? Sí, no es de Google. No es de Google. Facebook... Pero también otro monopolio. Pero son de la... ¿Se acuerdan de Google más? La wea muerta, la wea vieja. Yo de hecho he usado el término metapoderes. O los metacapitales. Y no solo por meta, de hecho el weón fue tan chaya que hasta le puso meta a su gran sociedad su gran conglomerado. Les tinca comentar igual sobre meta y redes sociales como en el siguiente bloque. En parte 2, para hacer un corte. Sí, claro. Podríamos hacer termino ahora. Les digo, por eso, si pueden verlo. Obviamente, si no tienen que conocer el tema de la gnosis, pero yo quería comentar desde lo que ya como que cachaba y me quería ordenar un poquito más en la idea. ¿Sí? Que ahí siempre, para que sepan que igual Arakawa se nota que investigó
le puso ganas y se nota porque la obra es buena. No creo que sea para nada una vez como tan elaborada, pero es evidente que estamos en tiempos donde el ser hueón como que premia, como que hay un hueonaje de nivel cultural grande. Y eso puede estallar pronto, o puede estallar de alguna forma. Siento que el cómo salir de esa tontera generalizada es con volver a las bases, y las bases están un poco ahí. Claro, el canon lo muestra a través de una serie que claramente toca fibras así, pero lo mismo, o sea, es una serie que te permite como cuestionar y revisar conceptos que son de antaño, son weas viejísimas, pero están ahí por algo. Y creo que de verdad que la manera de salir de la tontera generalizada está en ese tipo de cosas, en replantearse conceptos que de verdad están ahí. Y yo el tema de Gnosis lo había escuchado, pero muy sumeramente, en una banda de metal que me gusta, que es como un disco conceptual, pero básicamente no lo voy a meter ahí, pero es una cuestión como que tocan perlitas de los conceptos para enganchar y casi como generar el punto como ¿te interesó? Lee más, averigua más. Sí, o sea, mira, yo comprendo perfectamente. Es que a mí me fue entretenido en algún momento estudiar sobre la gnosis en sí. Pero, claro, o sea, de creerlo no. Porque la gnosis, para los que lo creen, es dogma, ¿cachai? En mi caso no, pero igual... mucho desde la idea del conocimiento, pero claro, no deja de ser eso. Claro. De hecho hay un tema que, por ejemplo, la mitología griega, para los griegos, nunca fue una religión en sí. Ellos sabían perfectamente que está inventado. Su doctrina teológica estaban basadas en la filosofía. No es como, tú eres de Zeus o eres más de Hades. No, ellos era... Lo más cercano era el eleusino, los ritos eleusinos. O sea, sí o sí tenía que... No todos podían serlo. Y los que no eran eleusinos eran platónicos, socráticos, aristotélicos, ¿cachai? Ese era su pensamiento, de eso discutían, eso debatían. ¿Cuál es el otro? Los cínicos también, la famosa escuela cínica, ahí está el perro, el Diógenes. El Diógenes el perro. Maimónides. Y bueno, que le dijo al mismísimo por eso también hace la aclaración inicial de que esto igual son mundos ficticios que usan elementos del mundo real, pero no dejan de ser ficticios. Esos son mundos que están, por así decirlo, están como condenados, ¿cachai? Porque de hecho ese es como el motor para hacer tonteras, ¿cachai? Para mandarse cagar. En esa es mi reflexión final. En este mundo uno puede igual salir adelante, no ser tan pesimista. No todo es tan corrupto, esperemos. Las cosas igual se pagan. Las personas que hacen mal en algún punto de su vida lo van a pagar. Eso es un hecho. Porque así es la cosa. Así que vivan bien. Y aguante Talleres de Córdoba. Eso ha sido todo. Buen cierre de cápsula. Se acabó. Le puse el numerito antes de terminar. Muy buen ilustrado. Oye, y a propósito de... decir aguante los dragones, como Mero Simpson, hincha de Deportes Iquique. Pero no me salió. Había una weá que yo vi un dibujito, pues weá, así, mira, hablando de deporte, no, en realidad no tiene mucho que ver con otra weá. Bueno, en realidad sí, ni siquiera tiene que ver con deporte, que habían dibujado a la Uri Cup como hincha del Colo y a la Tamamo Cross como hincha de la U. Sí, sí lo vi. Sí, y claro, como que alguien decía, dibujen a la Marusenki como hincha del... Era un equipo así como re viejo, weón, como de Tata, una weá que ya no existe. De Fernández Vial. Claro, una weá así, toda la vista Fernández Vial. Es que hay uno muy antiguo, el Green Cross, weón, antes de ser Temuco. ¿Cachai? Entonces, referencias humas, referencias caballas. Oye, y a propósito de... weón, que me dio risa la que te mandé anoche. Es donde se pega un David Martínez. Con el son de Kistán. Sí, para no
no perder la comida que se va a caer. Puta, qué divertido los memes de los güey comiendo, weón. Maldita glotona, qué acá. Hablando de glutonería, weón, he estado haciendo ayuno intermitente, weón. Pero eso es... ¿Me enseñáis? ¿Cómo lo hacía? Fuerza voluntaria, weón. Cagué. Me sonaba mucho la guata. Cagué. No, cagué, yo no tengo y me llenaba pura agua. Ya lo puedo hacer. Es que yo no tengo autodisciplina. Ese es mi problema mayor en la vida. O sea, yo igual sigo... Capito, yo estoy comprando galletas por fuerza porque a veces igual como que me dan ganas de zamparme todos los dulces. Los que pille. ¿No te zampé el loli? Así como el zampal loli. Zampal loli no, nunca tan jotísimo, pero... Nunca tan rata. Oye, a propósito de Hiromu Sensei, ¿te estáis viendo Yomi no Tsugai? La de los hermanos del inframundo. Sí, po. ¿Sí? En inglés iba a decir, en japonés. En Crunchy, pues imagino. Sí, po. Me parece. ¿No te parece? Es que lo que a veces me pongo a ver es que hay veces que yo veo series y no me las marca, bueno, entonces tengo que buscarlas de nuevo. Pasa de repente Crunchyroll. De hecho, ¿viste? Me salen 2 capítulos de una serie que en mi perra vida he visto. ¿Cuál es? A ver si todos los de Re:Zero y no me salen estos monos. Sí, es que a veces tenés que... La guardé como favorito, imagino, pues, ¿no? No sé cómo... Bueno, igual ustedes dos comparten la cuenta, pero... No lo guardo favorito. Lo busco de nuevo, sí. Ya. Sí, no tengo. Nadie tiene favorito aquí. No hay favorito. Ya. ¿Y qué te pareció? Que está entretenida porque, bueno, ya cachamos que a ella le gustan esas cosas... Mezclar el... es como más sintoísta. Sí. Pero que me da risa, encima de que hay un conejo culiado que pone una cara rara y le saque pantallazo. El Tsugai del loco. Sí, del conejo cuando le hace una cara. Y la Gabu-chan que se parece mucho a Edward. Bueno, es súper igual. Literalmente. Se lo voy a mandar una foto. Y el prota masculino es Alphonse. Es como Alphonse, con la voz de Giorno Giovanna. En todo caso. Gabu-chan, que no haya spoilers, por favor. ¿Cómo está Gabu-chan? No, igual estoy súper atrasado en la serie, así que... No, me faltan 2 capítulos para ponerme al día, pero bueno, está buena. Ahí la encuentro re divertida. No sé, es entretenida. Le tiraron hate, pero como que el hate duró como 2 días y era. Puros hueones le tiran hate. Sí. Sí, perdón, no quería decirlo. Mira, ahí está Esteban. Pensé que subir el conejo. No, igual, weón. Con memes, es igual. Espérate, voy a ponerle pausa a esto ahora que lo pienso.